empezar a grabar y subir eh, y partir la auxiliar. Y me falta agregar el chat. Ya, cualquier cosa, yo estoy mirando el chat, así que pueden escribir ahí también. Entonces, les subí el enunciado, de todas maneras lo pueden ver. Aquí habla un resumen un poco de la materia. En general, en los enunciados de las auxiliares siempre hay resúmenes, por lo que es bueno que lo anden viendo. No siempre revise siempre enunciado y pauta, porque a veces la pauta no viene con el resumen, solamente están en el enunciado. Eh, Aquí habla un poco que es un ciclo de maduración del negocio, que es la suma del ciclo económico más el financiero, es decir, desde que tengo mis materias primas hasta que realice el cobro final a mis clientes. El ciclo económico corresponde al periodo desde que reciben las materias primas hasta las ventas, y el ciclo financiero corresponde al periodo desde las ventas hasta el cobro final. Ya generalmente, no sé, pues, como si yo pago el contado, el ciclo económico y ciclo financiero finalizan al mismo tiempo, pero si yo pago a 30 días, 60 días, o no sé, cuando van al supermercado, sus papás quizás a veces compran a 3 cuotas sin interés, el ciclo financiero se termina cuando terminan pagando la última cuota. ¿Ya? Los activos, su principio económico es la riqueza en funcionamiento para generar más riqueza. Su principio financiero es la tendencia a la liquidez. Los activos se caracterizan por la tendencia a la liquidez, es decir, la conversión del activo en dinero. Por definición, es el más líquido de los activos, claramente, el dinero. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: activo circulante o corriente y activo fijo o no corriente. ¿Ya? Los circulantes poseen alta tendencia a la liquidez, se produce y consume dentro del ciclo de maduración del negocio. ¿Ya? Lo que habíamos visto. Y el activo fijo no corriente posee poca o nula tendencia a liquidez, tiene una duración más larga que el ciclo de maduración de negocio. Eh, Dentro de los activos tenemos, esto no quiere decir que son el activo fijo, tenemos los materiales, es decir, un activo tangible, mesa, edificio, maquinaria. Inmaterial, pues un activo intangible, acciones, software, marca, físicamente patentes, no son algo físico. Funcional, que pertenece al giro del negocio; extrafuncional, que no pertenece al giro del negocio. Interinos son activos que aún se encuentran en curso, por lo que no es posible obtener un rendimiento de ellos. ¿Qué se considera existencia disponible y realizable? Existencias son productos terminados generalmente, o producto en fabricación. ¿Ya? Disponible puede ser dinero en caja, depósitos a plazo. De repente lo pueden encontrar como disponible, como dinero en efectivo, plata en la cuenta corriente. Todos esos son sinónimos. También tenemos realizables, que son clientes, deudores, efectos por cobrar. Generalmente son deuda que tiene el banco con nosotros. ¿Ya? Después vamos a ver más en profundidad todo. Le voy a tratar de hablar siempre con todos los sinónimos, dado que este curso tiene bastante palabras y es un poco técnico. Entonces voy a tratar de ir siempre hablando todo para que más o menos sepan distinguir de qué estoy hablando. ¿Ya? Eh, los pasivos, que es por el otro lado, su principio económico es con quien adquiero compromisos de pago por su ayuda en el financiamiento de mis proyectos, es decir, todos los agentes a quienes debo retribuir. Su principio financiero es la tendencia a la exigibilidad, es decir, que tanto yo le voy a exigir a alguien, o sea, me va a exigir que yo pague. Los pasivos se caracterizan por la tendencia a la exigibilidad, la deuda vence y se debe incurrir en el pago de esta. Se puede clasificar en dos grandes grupos. Un segundo, que hay mucho ladrillo por acá. Cerré la ventana. El pasivo exigible, que tiene dos grandes categorías: el exigible a corto plazo, también conocido como pasivo corto plazo o deuda de corto plazo, tiende a una tendencia a la exigibilidad muy rápida, que puede ser, por ejemplo, la cuota que tengo que pagar del crédito,
el pago de proveedores, ese tipo de cosas, y de exigirlo a largo plazo, también conocido como pasivo a largo plazo o deuda de largo plazo, tiende una tendencia a la exigibilidad más lenta. El crédito completo, generalmente ese tipo de cosas, o compré una máquina y la puedo pagar en varios años, algo por ese estilo, ¿ya? Generalmente el corto plazo es todo lo que se paga durante el año, ¿ya? No es necesariamente va a ser eso, pero usualmente se ve de esa manera. El pasivo no exigible, también conocido como capital propio o patrimonio, no tiene tendencia a la exigibilidad, ¿ya? En primer lugar está el capital social, que es el valor de los bienes de los socios de una sociedad. Entendida como una empresa, conjunto de bienes de su sociedad limitada anónima, lo ceden esta sin derecho de evolución y que queda contabilizado. Cuando yo parto de una empresa, yo voy a colocar, yo como accionista más un amigo, cada uno coloca 100.000 pesos, ese sería nuestro capital social. En total tendríamos 200.000 pesos de capital social. Y reservas, a grandes rasgos, las reservas son los beneficios obtenidos por la empresa y no han sido distribuidos entre sus propietarios, ¿ya? Ahí lo vamos a ir viendo con más detalle qué significa, pero cuando yo tengo utilidades, tengo dos opciones. Una es mantenerlo en la empresa, que sería reservas, o lo segundo es entregarlo a los dueños de la empresa para que ellos retiren los fondos, ¿ya? Al tiro explico qué es la exigibilidad. Entonces tenemos esos dos caminos, puede ser un punto medio, puede decir, por ejemplo, yo quiero el 30% lo retiramos y el otro 70% lo mantenemos en la empresa. Y la exigibilidad es exigir el dinero, ¿ya? Lo más exigible es lo más pronto a pagar, es decir, la deuda de corto plazo. Y lo menos exigible en este caso es lo que dice no exigible el capital propio o patrimonio, que es lo que colocan los accionistas. Es decir, si por A ese motivo mi empresa quiebra, lo último que se termina de pagar son el patrimonio de los dueños de la empresa. ¿Ya? ¿Qué más puedo decir? Bueno, a veces, como bien dice aquí, dice pasivos. Pasivos incluye el pasivo no exigible, también lo pueden encontrar en la literatura como pasivo, solamente pasivo exigible, exigible corto y largo plazo, y esto lo pueden encontrar como capital propio y patrimonio. Ya no hay una única regla para determinar. Por ejemplo, pueden decir que activos es igual pasivo más patrimonio, o pueden decir activo igual pasivo, ¿ya? Para que lo tengan más o menos claro ese aspecto. ¿Se entendió lo de la exigibilidad para poder partir con los ejercicios? Sí, gracias. Súper. Ay, te iba a preguntar si después como que podía hacerle suma al Excel, porque está como muy chiquitito, o yo soy muy Ya. piti, no sé. Gracias. No, obvio, obvio. La idea es que todos puedan ver lo que vamos haciendo. Si ustedes pueden tener un Excel al lado, igual sería bueno porque así aprovechan de ir soltando la mano, sobre todo los que no han usado mucho Excel. Esta es su oportunidad para ir aprendiendo. Creo que es un curso que, bueno, todas las pruebas las van a hacer en Excel y es bueno ir aprendiendo a usar. Ya vamos a empezar a enseñar algunos trucos y que le puedan sacar el provecho también a la herramienta. Entonces vamos a ver dos ejercicios que son un nivel más bajo de lo que se puede preguntar en control, más bien para introducir un poco a lo que es el balance. Y después vamos a ver la próxima auxiliar, ejercicios que sí se han preguntado en control y que ustedes puedan hacerlo. Generalmente nos gusta que las auxiliares estén muy parecidas a los controles, no va a preguntar lo mismo, pero con otro ejemplo, ¿ya? Así que en general las auxiliares son bastante provechosas para todo lo que es ejercicio. Comente, ahí tienen que ir a las cátedras, ¿ya? Dice, de acuerdo a la siguiente información, cifra en millones de pesos, construya el balance y determine si se cumple el principio contable, ¿ya? Entonces, aquí nos está dando distinta información y nosotros lo que vamos a hacer es ir catalogando si es un pasivo, si es un activo o si es otra cosa, ¿ya? Entonces, voy a ir hablando, si algo no les queda claro, me dicen al tiro y yo lo explico. Ya, entonces el primer monto dice caja.
Caja es sinónimo de activos circulantes, ¿cierto? En este caso, podría ser disponible, dinero en caja, un banco, caja en nuestra plata que tenemos generalmente en la empresa en ese momento. ¿Ya? Entonces, vamos a poner activos y pasivos. Por ahora no los vamos a ordenar, pero eventualmente podríamos querer hacerlo, ¿ya? Partiendo, no sé, tenemos caja, 8.000. Después, existencia. Existencia, ¿se acuerdan qué era? Generalmente puede ser producto terminado o producto en proceso. También es un activo circulante. Le vamos a poner activo circulante más bien para ir identificándolo. No es parte del ejercicio, pero para ir soltando un poquito la mano. Entonces tenemos existencia. Son 15.000. Ya podríamos poner aquí un total igual a la suma de todo esto. Y al lado podemos hacer lo mismo. Más que nada para ir viendo qué es lo que ocurre. Resultados fuera de la explotación. ¿Qué les suena eso? ¿Se acuerdan que habíamos visto los pasivos que reservas, a grandes rasgos, las reservas son beneficios no obtenidos son los beneficios obtenidos en la empresa que no han sido distribuidos a los propietarios? Generalmente cuando no se ha tomado la decisión de decidir qué se va a hacer con ese dinero, es decir, por ejemplo, supongamos que a fin de año se decide qué va a pasar con las utilidades, generalmente todo lo que está ocurriendo se le llama resultado, ¿ya? Y en este caso fuera de explotación, generalmente sería aquí resultado fuera de la explotación. Lo vamos a poner así, pero también podríamos poner, vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner aquí solamente resultado. Y si llega a pasar reserva, vamos a poner reserva. Entonces, y vamos a poner aquí resultado fuera de la explotación. Y ese resultado fue, ¿sí? ¿Podría explicar de nuevo lo que es resultado fuera de la explotación? Ya, Por a ver. favor. Primero le voy a explicar lo que es resultado. Resultado generalmente es cuando yo no he decidido todavía qué voy a hacer con mis beneficios obtenidos. Ya se le llama generalmente de esa forma. Entonces, por ejemplo, como dije, en diciembre se toma la decisión cuánto va a ir a reserva y cuánto retiran los accionistas, pero si yo hago un balance en octubre y voy a tener un cierto utilidad generada, eso se le va a llamar resultado, ¿ya? Y cuando se toma la decisión, si es que queda plata, eso se le pasaría a llamar reserva. Es como lo usual a lo que se llama, no es tan riguroso, o sea, no es necesario que lo hagan así. Si ustedes, por ejemplo, en las pruebas escriben reserva en vez de resultado o resultado en vez de reserva, da lo mismo, está bien, ¿ya? Pero como generalmente lo que se utiliza es eso. Y resultado fuera de la explotación es generalmente a veces, después ustedes van a ver algo que se llama estado de resultado, y yo tengo ingresos e egresos propios de la explotación y a veces puedo tener ingresos por otro tipo de cosas. Por ejemplo, la empresa es dueña de otra empresa y tiene acciones y esas acciones repartió utilidades a final de año y esos ingresos no serían propios de la explotación, sino que serían eh, de esas utilidades, ¿ya? De las acciones. Por eso lo vamos a dejar afuera y vamos a poner en los pasivos solamente el resultado y vamos a poner aquí mientras resultado fuera de la explotación menos 6.000, ¿ya? Es decir, cualquier cosa que teníamos no fue mal. Entonces,
Por ahora vamos a poner que es igual a eso. Y después vamos a ver si vamos agregando más cosas. Después terreno. Terrenos son 20.000 y los terrenos, recuerden, es un activo fijo o no corriente. ¿Ya? Entonces, terrenos 20.000. ¿Ya? Y este es activo fijo. Instalaciones, es lo mismo, en términos de también un pasivo fijo. Son 5.000. ¿Ya? Activo fijo. Después tenemos costos fijos. Para los costos, uno puede pensar que irían en los activos, irían en los pasivos, o qué. En este minuto, generalmente los costos no son un punto que va en el balance, sino que es algo que va en el estado de resultados. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir aquí algo que se llama estado de resultados. Lo van a ver con más detalle a lo largo del semestre, pero por ahora vamos a ver que son entradas y salidas de dinero. ¿Ya? Entonces, vamos a poner aquí, vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir igual a la suma de todo esto. Y vamos a decir que este es igual a eso. ¿Ya? Entonces, los costos no van dentro del balance, sino que van dentro del estado de resultados. Y esos son menos 20.000. ¿Ya? O sea, por ahora nuestro principio contable de que activo al pasivo no se cumple. Si ven, la diferencia es bastante grande, pero vamos a ver qué va pasando. Activos fijos e intangibles, como habíamos dicho, podría ser una patente, podría ser acciones que yo tengo de otra empresa. Eso también es un activo fijo y es activo fijo intangibles son 10.000. ¿Ya? Proveedores. Aquí generalmente proveedores puede interpretarse como deuda con proveedores. ¿Ya? Podría pasar que fuese de otra manera, pero generalmente proveedores se estima como deuda de proveedores y generalmente se paga a corto plazo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto sería patrimonio y proveedores son 30.000, ¿cierto? Yo le debo 30.000 a mis proveedores, sería generalmente pasivo exigible, como lo dice ahí, ¿ya? O pasivo corto plazo. Pasivo corto plazo. Después de proveedores dice préstamo bancario de corto plazo, ya lo está mencionando, entonces sería préstamo bancario de corto plazo, son 25.000. Si bien ya está creciendo este. Después cuentas por cobrar de corto plazo, eso es un activo fijo, es decir, yo me emití factura y todavía no me han pagado esa factura, entonces tengo esas cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, 32.000. Después viene intereses. Generalmente los intereses van en el estado de resultado. ¿Ya? Cuando yo emito una deuda, en el estado de resultado va el pago de los intereses. Menos 4.000. ¿Ya?
De todas maneras, sí, sí se ve reflejado en el estado de resultado, pero se ve reflejado como un movimiento. Cuando veamos el segundo ejercicio, vamos a tener un poquito más claro cómo se vería reflejado esto, o en la próxima auxiliar. No me acuerdo si va en este o en la próxima auxiliar, cómo se comportan los intereses, pero en efectos de movimiento va en el estado de resultado. Después dice bonos emitidos de largo plazo. En este caso yo emito un bono, es decir, yo como empresa, eh, a ver, yo creo que no todos saben qué es un bono. Ya voy a partir primero explicando qué es eso. Un bono es que, por ejemplo, las empresas tienen dos formas de financiarse. Una es a través de emitir acciones y otra podría ser a través de emitir deuda. ¿Ya? Si yo emito acciones, yo estoy entregando una parte de la empresa a otras personas. Entonces, si yo, por ejemplo, compro acciones de LATAM, yo soy dueño en una parte de LATAM. Pero por el contrario, si yo compro deuda, que generalmente puede ser financiada por crédito o por un bono, generalmente probablemente escogen hacerlo por un bono porque el banco, los créditos son más caros. Yo compro una promesa de pago de la empresa, es decir, yo no soy dueño de la empresa, sino que ellos me van a decir, oye, préstame dinero ahora y yo te voy pagando a una cierta retribución. Entonces, es una forma de financiamiento, pero que no cede los derechos de la empresa. Esa es la diferencia entre bonos y acciones, ¿ya? Entonces, si yo emito un bono, es decir, yo como empresa necesito financiarme, voy a pedir un bono, voy a emitir un bono, una cierta tasa de interés. Después en finanzas van a ver con más detalle cómo se puede estructurar un bono. Por ahora simplemente existe esa herramienta, ¿ya? Si no quedó claro, lo puedo explicar de nuevo y escriban o coméntenme, pero mientras voy a seguir. Entonces un bono sería bono de largo plazo, bonos largo plazo, sería, no, esto nada que ver acá, aquí. Bono largo plazo, serían 15.000 acá. Y también si lo escribimos es pasivo largo plazo. Y este es pasivo corto plazo. Después capital social. ¿Se acuerdan? Eso es el patrimonio. ¿Ya? Lo que pusieron los accionistas generalmente al principio. Capital social. Y son 10.000. Eso es patrimonio. Disculpa, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuentas por cobrar es activo fijo, no? Sí. Sí, Creo que porque... lo habías puesto No, pues como... aquí están. Pero a la izquierda, ¿Dónde? como en el A8. En la 8 aquí, por eso, po, es activo fijo, o sea, no, es activo circulante. Yo, imagínate, yo soy el dueño de una empresa de, no sé, televisores. Yo vendo televisores y la gente me paga a 60 días o me cobra en 3 cuotas, ¿ya? Y lo que no he recibido es cuentas por cobrar. Yo tengo que cobrar ese dinero. Ya puede sonar a veces un poco contraintuitiva, como generalmente a la jerga normal, pero cobrar es recibir, ¿ya? Es plata que me deben a mí. No sé si queda un Pero poquito más. ¿Sí? sí, sí, es que mi duda está entre si es fijo o, o circulante. Es decir, Porque, dale, porque dime. en activos fijos sale como realizable clientes, deudores, efecto a cobrar. Entonces, como que ahí me confundo. No, no, no. Es que eso era lo que había explicado, que lo que está aquí abajo, de aquí a acá, va para todo, no necesariamente activo fijo. ¿Ya? Disponible, Ah, ya, realizable, generalmente son activos circulantes. ya. Buena, gracias. ¿Ya? Por eso. Entonces, bonos, capital social,
fue el último que hicimos. Ahora, maquinaria y equipo. Esto es activo fijo. Y máquinas y equipos son 7.000. Ingresos por venta, ya. Aquí, nuevamente, eso, todo lo que son ingresos, costos, pago de intereses, pago de tasa y todo ese tipo de cosas van en el estado de resultados. Entonces, ingresos por venta irían acá. Y eso es harta plata que entra, 142.000. Y ahí mueve drásticamente el balance. Costos variables, también, nuevamente, al estado de resultados sería menos 111. Y tasa de impuesto del 0%. Después lo vamos a complicar más, pero por ver ahora no se cobran impuestos sobre esto. Y depreciación acumulada. ¿Dónde va la depreciación acumulada? Primero, no sé si saben qué es la depreciación, pero cuando ustedes compran un auto, ¿no es cierto? Vale hoy 10 millones de pesos, pero en 2 años más, ¿cuánto va a valer ese auto? No va a valer los 10 millones, ¿cierto? Sino que va a valer 8 o 7, ¿ya? A valor de mercado. Entonces, el hecho de que mis activos a lo largo del tiempo van perdiendo valor, se tiene que de cierta manera contabilizar eso en el balance, ¿ya? Y eso sería la depreciación acumulada. Es decir, si mi auto valía, si todo mi activo fuese un auto y lo compré a 10 y ahora vale 2, o sea, vale 8, mi depreciación acumulada serían esos 2 millones, ¿ya? Después van a ver con más detalle que la depreciación acumulada se calcula a través de una tabla. El Servicio de Impuesto Interno tiene un reglamento para determinar cuál es la depreciación de cada activo y cómo funciona, ¿ya? Pero por ahora lo pueden ir viendo como un dato. Generalmente la depreciación acumulada se puede escribir de dos formas. La primera es incluirlos en los activos fijos como resta. Entonces ponemos aquí depreciación acumulada menos 15.000 y también lo pueden encontrar como suma en los pasivos, ¿ya? Mi recomendación es que lo escriban aquí porque más adelante van a ver unos indicadores que necesitan el activo fijo neto y el activo fijo neto es cuando la depreciación está en los activos, ¿ya? Por eso mi recomendación es que siempre lo escriban en los activos como resta, pero si lo escriben en los pasivos como suma, igual está bien, ¿ya? Finalmente, voy a arreglar esto. Tenemos toda nuestra entrada de dinero y nos damos cuenta que se cumple el principio contable que activos igual pasivo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan un ejercicio, esto siempre se tiene que estar cumpliendo, que el total de activos tiene que ser igual al total de pasivos. Entonces, en resumen, vamos a ir colocando ítem por ítem y recuerden, todos los que son ingresos, todos los que son costos o resultados como aquí, van entregando, tienen que ir en el estado de resultados. Después va a quedar súper claro cómo funciona, por ahora es un buen punto de partida. Ya, no sé si hay dudas, preguntas, algo que no quedó muy claro. Entonces, como ven, se cumple el principio contable que nosotros buscábamos. ¿Estamos ok o puedo pasar al P2? A mí no me quedó claro porque los costos iban en estados de resultado. Ya. Generalmente, la diferencia del balance con el estado, o sea, siempre la diferencia del balance con el estado de resultados es que el balance es una foto de las cosas que están ocurriendo y el estado de resultados es una variación en el tiempo, desde un punto A hasta un punto B, cómo han cambiado mis fluctuaciones de dinero. Entonces,
el ingreso por venta claramente es una entrada de dinero que yo sufrí, ¿ya? Entonces, o me beneficia en este caso. Entonces, no pertenece a las fotos, sino que pertenece al cambio de movimiento. Entonces, cuando ustedes tengan cosas que me afecten en el movimiento, deberían ir en estado de resultado, y las cosas que son una foto van en el balance. Esa podría ser la lógica. Entonces, todo lo que son ingresos, costos fijos y todo eso me va afectando. ¿Y cómo eso se ve reflejado en el balance? A través de el resultado. ¿Ya? Entonces toda la suma y resta me genera un resultado, que es lo que se ve en el balance. Ahora vamos a ver un poquito más cómo funciona cuando lo estamos haciendo en la práctica, porque esto, aquí nos están diciendo, esta es toda la información, construye el balance. Ahora vamos a tener cosas que van pasando en el momento y cómo esto me va a ir afectando el balance y quizá un estado de resultado. ¿Ya? Entre estas dos auxiliares debería quedar muy claro la diferencia entre estado de resultado y balance. Quedó No sé claro, si- muchas gracias. Buenísima. No sé si alguien tiene otra pregunta. Vamos a partir entonces con el P2. El P2 dice, el señor Ron Smith abre un negocio de corretaje de propiedades cerca de una universidad. Durante el primer mes de operación, julio de 2016, la empresa realiza las siguientes transacciones. Y aquí hay 8 movimientos, dice, se solicita elaborar el balance de transacción por transacción. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a construir cada movimiento, es decir, del 1 al 8, ver si hay que realizar algún tipo de ajuste y después construir el balance final. ¿Ya? Mi recomendación es que lo hagan de la forma que yo los voy a resolver, porque la probabilidad de equivocarse es mucho más baja, ¿ya? Pero algunos, por ejemplo, pueden intentar construir al tiro el balance final y omitir el transacción por transacción, también es válido, pero hay más riesgos de que se equivoque. Entonces, este procedimiento ha demostrado dar resultados como para no enredarse. Entonces dice, Smith invierte 35.000 en el negocio en efectivo. Entonces vamos a tener nuestro primer movimiento, activos, pasivos. Y aquí si pudieran participar un poco más sería genial. Smith invierte 35.000 en el negocio en efectivo, ¿cierto? Eso en los pasivos, ¿qué sería? Nuestro capital social, ¿cierto? O le voy a poner patrimonio para que vayamos viendo otro sinónimo. Patrimonio, 35.000. ¿Y qué pasa con estos 35.000? ¿Dónde se deberían ver reflejados? En los activos. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Pueden escribir, pueden... Ya, pero a ver, pero las reservas, ¿te acuerdas dónde iban? En el patrimonio, ¿cierto? Aquí están los resultados, pero en los activos, ¿dónde se podría haber reflejado esa plata? La idea es que se mantenga el principio En contable. el material. ¿He Como comprado todas material? como los muebles, no sé. Ya, pero en este minuto, yo recién, hoy día pongo 35.000 pesos y no he hecho ningún movimiento. ¿Dónde está cómo está esa plata? En la caja. En la caja, ¿cierto? Ahí les hace sentido, entonces podríamos ponerle disponible, lo vamos a poner en caja, como dijo el compañero, caja 35.000. ¿Ya? Entonces, yo recibí esa plata, invertí esa plata como patrimonio, por lo tanto en la caja yo tengo 35.000. No he decidido hacer nada todavía, así que ahí vamos a ver cómo se va a ir gastando la plata. Ese es el primer movimiento. Después dice compra crédito 350 en suministros de oficina.
Entonces vamos con el número 2. Voy a copiar esto para... comprar suministros de oficina a crédito sería, en este caso, generalmente un suministro de oficina no lo va a pagar en 5 años, va a ser deuda a corto plazo, ¿cierto? Corto plazo tendría 350. Y mis suministros de oficina, ¿dónde se verían reflejados? ¿Qué es un suministro de oficina? ¿Un pasivo o un activo? Activo fijo. Activo fijo, exacto. Entonces, le vamos a poner activo fijo 350. ¿Ya? Y me di cuenta que esto lo corrí un poco. Ahí sí. Entonces, estos son mis movimientos, lo que va ocurriendo. Es decir, en este minuto mi balance se compone de 35.000 en patrimonio, deuda 350, caja 35.000 y activo fijo 350. ¿Ya? Esos son todos mis movimientos y yo podría construir mi balance como la composición de estos 4 elementos. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es, antes de construir el balance, colocar todas las transacciones, es decir, de aquí hasta la 8, ver si hay que hacer algún tipo de ajuste, parece que no, y después de eso vamos a construir nuestro balance. ¿Ya? Entonces, después dice, en el número 3 dice, paga en efectivo. ¿A todo esto está bien el tamaño o lo hago más grande? Está bien. Ya. La idea era que esto quedara unido y no lo combino. Ah, ya sé por qué pasó. Entonces dice, paga en efectivo 30.000 para adquirir un lote cerca del campus. Smith tiene la intención de usar el terreno para futuro edificio de las oficinas de compra. Entonces yo adquiero un terreno por 30.000, ¿cierto? Entonces podríamos poner activo fijo o podríamos poner terreno, ya no importa, estaría bien de todas maneras. Activo fijo 30.000. ¿Y de dónde salen esos 30.000? De la caja, ¿no? De la caja, exacto. Entonces, ¿qué pondría yo en caja? Menos 20.000. Exacto. ¿No podría ser como capital propio? ¿O es lo mismo? No podría ser capital propio. ¿Por qué? Porque yo quiero ver de dónde sale el dinero. ¿Ya? El capital propio o el patrimonio es la plata que puso el accionista. Generalmente este monto no cambia en el tiempo. ¿Ya? A menos que los accionistas desean reinvertir más dinero o retirar. ¿Ya? Pero por lo general ese monto queda fijo. Claramente, esa plata del patrimonio, esos 35.000 que los tengo aquí, se pasaron a ser caja. De esa caja, ya ahora ocupé 30.000, por lo tanto, mi patrimonio estaría compuesto por el lado de los activos en 30.000 en activo fijo y 5.000 en caja, ¿cierto? ¿Le hace sentido lo que les estoy diciendo? Sí, ahora sí. ¿Ya? Yo entiendo que por ahora como que cuesta entender un poco esa dualidad de activo-pasivo, pero la idea cuando uno hace esto como que de a poco se va entendiendo. Ya, nuevamente, tenemos dos auxiliares para entenderlo bien y esta es como para partir. Entonces, el número 4... tenemos, ubica unos departamentos para unos clientes y recibe 1.900 en efectivo.
recibir esa plata. ¿A dónde va la plata? Caja. A caja, ¿cierto? Entonces sería 1.900 en efectivo. ¿Y se acuerdan qué es lo que habíamos hablado? Si yo tenía un ingreso, ¿qué pasaba? ¿Dónde iba eso? El estado de resultado. Estado de resultados, ¿cierto? Entonces tengo ingreso 1.900. ¿Ya? Un segundo. Después de eso, esperen un segundo que me están... ya. Después de eso, dado que se ven reflejados aquí, ¿se acuerdan que aquí habíamos escrito resultados, cierto? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces, ahora le voy a poner otro nombre para ir incorporando, le voy a poner utilidad. Utilidad va a ser todo lo que genere el estado de resultado. Supongamos que no creo que sean tantas cosas, quizás sea solamente este. Entonces vamos a poner aquí, eso es. Entonces, se mantiene el principio contable, es decir, tenemos, entraron 1.900 a caja, que se ven reflejados en mi utilidad como 1.900, ¿ya? La diferencia con el primer ejercicio, ¿por qué, por ejemplo, cuando nosotros teníamos ingresos por venta aquí no aumentaba la caja? Porque en este caso era la foto, ¿ya? Esto fue lo que ocurrió. Esos ingresos por venta, voy a poner el P1, estos movimientos que están aquí, todos estos movimientos llevaron a una caja de 8.000. Por el contrario, aquí los movimientos que están acá van ocurriendo en el minuto y va haciendo que vaya variando mi caja. Entonces, esa es la diferencia, por si a alguien le queda esa duda. Entonces, por ahí va los movimientos, ¿ya? Después dice, 5 paga 100 a la cuenta por cobrar de suministro de oficina. ¿De dónde saldrá esa plata? Chiquillo, ya, primero paga 100 suministro de oficina. Exacto. Caja menos 100 y deuda a corto plazo también debería bajar menos 100, ¿cierto? Eso fue lo que ocurrió. Así de simple. Y después dice número 6. Número 6 dice al tiro, paga gasto en efectivo por la renta de la oficina un monto de 400 y por servicios generales 100. ¿Ya? Entonces el número 6 dice paga 400 y servicios generales 100. ¿De dónde sale esa plata? De la caja, ¿cierto? Caja menos 500. Pero esto es un movimiento de dinero. ¿Se acuerdan dónde se veía reflejado los movimientos de dinero? En el estado de resultados, ¿cierto? Entonces sería, lo podríamos llamar gastos de administración y ventas, GAF, concepto que me van a ir viendo, menos 500. Entonces, mi utilidad va a ser igual a esos 500 que están acá. Va a ir moviendo de esa forma. El número 7 dice, devuelve suministros de oficina por 150 de la transacción 2. Entonces, ¿qué pasa aquí? Primero, mi deuda de corto plazo sería, devuelvo 150, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, bajaría 150.
¿Y cómo se vería reflejado esto en los activos? Caja más 150. ¿Estamos seguros de eso? Yo tenía 350 en activo fijo y ahora no tengo 350 en activo fijo. Tengo 200 en activo fijo. Entonces, en realidad, lo que baja no es la caja, sino que mis activos. Es decir, compré 2 cajas de corchetera, supongamos que costaban esa cantidad de plata, es tanto dinero que yo necesito, los devuelvo ese activo. Ya no lo devolví en dinero, sino que lo devolví en especie. Por lo tanto, el activo fijo baja a 150. Es decir, en vez de 350 tengo 200 en activo fijo. Y el número 8 dice, el propietario retira 1200. Entonces, el retiro, ¿de dónde se saca esa plata? ¿De la caja? De la caja, muy bien. ¿Y dónde se ve reflejado? En la utilidad, ¿Por qué crees que es la utilidad? no sé, supongo que porque la ganó en algún momento esos 1200, ¿o no? Exacto. Entonces, aquí podrían escribir, por ejemplo, una opción es escribir menos utilidad, sería menos 1200, o podrían también escribir como aparte, resultado menos 1200. Y diferencian la utilidad del retiro, o retiro, perdón. Retiro, retiro menos 1200. Podría mantener la utilidad y colocar un retiro, o sea, no colocar esta partida que está aquí y colocar retiro menos 1200. Ambas formas estaría bien, ¿ya? Pero le vamos a poner un movimiento en la utilidad. Esos son todos los movimientos y ahora sí podemos construir nuestro balance. Una Entonces, preguntita que era GAB. ¿qué cosa? En Ah, estado gasto de resultado. administración y venta. Ah, ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿qué tenemos? Por el lado de los activos tenemos caja y activo fijo, ¿cierto? No tenemos nada más. Por el lado de los pasivos tenemos deuda de corto plazo, patrimonio y utilidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a calcularlo? Vamos a decir, la caja es igual a la suma de todos los ítems donde dice caja. Los 35.000 que están aquí, más los menos 30.000 que están aquí, más los 1009, más los menos 100, más los menos 500, más los menos 1200. ¿Ya? Y por el otro lado, la deuda a corto plazo sería los 350 que están aquí, menos los 100 que están aquí, menos los 150 que están acá. El patrimonio serían solamente esos 35.000 y la utilidad sería los 1009 que están acá, los menos 500 que están acá y los menos 1200 que están acá. Y me faltó el activo fijo. Ahí sí. Si se dan cuenta, yo retiré toda mi utilidad. Hay algo que tengo mal, parece. Esperen, ¿qué me pasó? 100, 3. La utilidad Ah, creo que está mal sumada. Debería dar 200.
Sí, algo me... Ah, ya sé qué pasó. Ya sé qué pasó. Aquí el activo fijo no sume todo. Miren, me falta eso y me falta eso. Y acá menos 1200 menos 500 más 1009, ¿cierto? Qué raro. Chuta, se me pegó. 1009 menos 500 menos 1200. No sé por qué me está... Me debería dar 200 acá. Aquí es 1009 más 500 más 1002. Qué raro. Ya, le voy a poner 200. Si ustedes saben que la suma de eso es 200. Ya, ahí sí. Ahí se cumple el principio contable de activo igual pasivo. Entonces, en la prueba, que lo más probable les toque así, obviamente no a este nivel, va a ser un poquito más difícil, les recomiendo hacer siempre transacción por transacción y después finalmente construyen el balance. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas sobre este ejercicio? ¿Algo que no haya quedado claro? Por ejemplo, ¿es recomendable todo el rato llamarlo activo fijo? Yo le podría llamar, por ejemplo, el terreno solo como terreno y no, Sí, mi para no. recomendación es que lo llames como terreno y esas cosas, porque, por ejemplo, en ciertas preguntas de control te lo pueden pedir desagrupado. Entonces tendrías que poner terreno y después tendrías que poner eh, algún tipo de cosa. Obviamente hay cosas que sí se tienen que agrupar, pero ahí vas bien. Obviamente, generalmente para las pruebas, dependiendo de lo que piden, puede ser que nos fijemos de que la suma esté bien, ¿ya? Ya. Pero sí. Y lo otro, ¿Sí? Dale. ¿por qué ese resto del activo fijo menos 150 para el pago de la deuda a corto plazo? Porque en el punto 7 dice, se devuelven suministros de oficina. Es decir, nuevamente, si yo tenía dos muebles, yo devolví esos dos muebles. Entonces yo ya no tengo ese activo fijo. Ese como movimiento de dinero se ve reflejado como en las muebles. Perfecto. Gracias. ¿Ya? ¿Y por qué en la 8 caja y utilidad es negativo? Dice, el propietario retira 1200. Yo de la empresa saco 1200 pesos, que para poder sacar esos 1200 yo los saco de la caja, es decir, de la plata que tenía disponible, y se me ve reflejado mi utilidad, ¿ya? O retiro, si que quieren. Pongo retiro menos 1200, ¿ya? Por eso es negativo, porque sale de la empresa. Y no sé si queda claro con eso, Esteban. ¿Más dudas, más preguntas? En la 5 dice como paga 100 a la cuenta. Como que me confundo un poco. La cuenta O por sea, cobrar de los suministros de oficina. Ya, a la cuenta por cobrar, aquí ya yo hubiera pensado, si dice a la cuenta por cobrar, yo pensaría que sería algo que me den plata, pero dado que es de los suministros de oficina, yo entiendo de que son mis pasivos. ya, dale. Y para los ER, o sea, eso, ¿cuándo cacho Estado cuándo tengo que resultado. poner ese estado de resultado? ¿Cuándo sé cuándo tengo que ponerlo allá? Como Cuando que es una tú. fluctuación, ingresos, costos. Ingresos, costos, pago de intereses, pago de tasas de impuestos.
de ese tipo de cosas. Nuevamente, como que la próxima posibilidad vamos a verlo con un poco más de detalle, tampoco tanto porque no lo han visto completo, pero lo vamos a ir profundizando a lo largo del semestre. Ya no se urjan como con esto de que, oh, no entendí ahora, tampoco. Ya incluso aquí lo vi desordenado, pero después a lo largo del semestre van a tener que ir como categorizándolo y trabajar un poquito más con eso. ¿Ya? Vale, gracias. ¿Qué eran los bonos? Ya, los bonos, voy a volver a repetir, los bonos generalmente la empresa puede emitir, no sé si han escuchado bonos o acciones, la diferencia entre un bono y una acción es que la acción es entregar parte de la propiedad de la empresa, es decir, yo soy dueño de una parte de la empresa si yo compro una acción. Por el contrario, si yo compro un bono, compro una deuda que la empresa adquiere conmigo. La empresa me dice, oye, dame dinero y yo te prometo que te voy a pagar, pero yo no soy dueño de la empresa. ¿Ya? Generalmente el bono reemplaza lo que es pedir un crédito bancario. Y yo me imagino que prefieren emitir un bono que un crédito porque el banco les cobra más caro que emitir un bono. ¿Ya? Yo creo que por ahí va la lógica. Entonces, un bono es lo mismo que pedir un crédito. Yo adquiero deuda para poder financiar mi negocio. ¿Ya? Y hay distintas formas de poder financiar un bono que es materia de finanzas 1. Ahí van a ver distintas formas de pago, cómo funcionan los intereses. Pero aquí lo vemos desde el punto de vista como de instrumento financiero de una empresa. No sé si queda más claro. Vale, gracias, sí. ¿Estamos ok? Parece que no hay ninguna otra duda. Voy a dejar de